Funcionalidades nativas y extensiones, desde programación estructurada y orientada a objetos hasta funciones para cadenas, listas, archivos y bases de datos. Ring ofrece herramientas versátiles para todo tipo de desarrollo. También añadir su motor Eval, el sistema de entrada-salida y soporte para seguridad e Internet. Además, integra extensiones potentes como Ring SDL, Ring OpenGL, Ring libuf y más, que amplían su uso en interfaces gráficas, redes, hilos, juegos y PDF. Un aspecto integral a lo que Ring puede hacer más allá de la sintaxis. Bienvenidas y bienvenidos al curso de programación con el lenguaje Ring. Programación estructurada. Este paradigma con Ring organiza el código en bloques lógicos usando estructuras como funciones, bucles y condicionales. Promueve un diseño claro y modular, facilitando la lectura y el mantenimiento del código. Estructuras de control y operadores enriquecidos. Las estructuras de control incluyen las clásicas sentencias de flujo, lo que permite escribir código estructurado de forma clara y directa. Además, cuenta con operadores enriquecidos, que permiten realizar asignaciones combinadas y expresiones más compactas. Y operadores de rango, facilitando tanto la lectura como la escritura del código. Poder salir de más de un bucle programando en el pequeño permite salir de múltiples bucles anidados de forma directa. Aunque potente, se recomienda usarlo con moderación para mantener la legibilidad y estructura lógica del código. Procedimientos y funciones. Permite estructurar el código en bloques reutilizables. Pueden aceptar parámetros, devolver valores y acceder a variables locales o globales. Toda función puede actuar como procedimiento si no retorna valor. Ring admite funciones de primera clase, lo que significa que pueden almacenarse en variables, pasarse como argumentos y devolverse como resultados. Variables, listas, objetos y funciones de primera clase. Significa que pueden crearse dinámicamente, asignarse a variables, pasarse como argumentos y devolverse desde funciones. Las listas pueden contener cualquier tipo de dato, incluso otras listas u objetos. Los objetos pueden manipularse como cualquier otro valor. Las funciones pueden almacenarse y ejecutarse dinámicamente, habilitando estilos funcionales y personalizados de programación. Soporte nativo orientado a objetos, encapsulación, setter-getter opcional, estado privado opcional, instanciación, polimorfismo, composición, herencia, única, sobrecarga del operador, paquetes. Comandos de ES. Entrada-salida. Estos comandos facilitan la creación de programas interactivos sin necesidad de estructuras complejas y funcionan de forma inmediata, ideal tanto para scripts simples como para pruebas rápidas. Funciones matemáticas. Ring incluye un conjunto completo de funciones matemáticas integradas para operaciones comunes y avanzadas. Estas funciones permiten realizar cálculos científicos, estadísticos y generales, sin depender de bibliotecas externas. Entre otras funciones útiles se encuentran las de trigonometría, potencias, raíces, logaritmos y constantes. Funciones de cadena. Se dispone de potentes funciones de cadena para manipular texto de forma flexible y eficiente. Incluyen operaciones de concatenación, subcadenas para extraer partes del texto, búsqueda, reemplazo formato y conversión.
Funciones de lista. Proporciona amplias funciones de lista que permitan trabajar con colecciones de datos de forma dinámica y versátil. Entre las principales funciones están agregar y eliminar elementos, acceso y modificación, búsqueda y ordenación, tamaño y recorrido, e iterar. Funciones de procesamiento de archivos. Incluye funciones integradas para el procesamiento de archivos, permitiendo leer, escribir y manipular archivos fácilmente. Estas funciones permiten trabajar con archivos de texto o datos en disco de forma sencilla y directa, sin necesidad de librerías externas. Soporte para bases de datos. Ofrece soporte nativo para bases de datos mediante ODBC y conectores directos para SQLite, MySQL y PostgreSQL, lo que facilita la creación de aplicaciones con persistencia de datos. Permite conectar a bases de datos locales o remotas, ejecutar sentencias SQL, select, insert, update, delete, leer resultados de consultas y recorrerlos fácilmente, integrarse con interfaces gráficas o aplicaciones web. Funciones de seguridad. Ring incluye funciones de seguridad basadas en OpenSSL, que permiten implementar cifrado y comunicaciones seguras dentro de las aplicaciones. Entre sus capacidades se encuentran cifrado y descifrado de datos usando algoritmos estándar, AES, DES, etc. Generación y verificación de hash, MD5, SHA-1, SHA-256, manejo de certificados y claves públicas privadas, soporte para conexiones seguras mediante protocolos SSL-TLS. Funciones de Internet. Incorpora funciones de Internet a través de la biblioteca libcurl, lo que permite realizar operaciones de red de forma sencilla y potente. Estas funciones hacen posible integrar servicios web, consumir APIs REST y automatizar tareas en línea directamente desde los programas. Entre sus funcionalidades destacan peticiones HTTP, HTTPS, GET, POST, PUT, DELETE, descarga y subida de archivos desde hacia servidores web, envío de formularios y datos JSON, soporte para cabeceras personalizadas y autenticación, manejo de cookies y sesiones. Biblioteca zip. Las funciones para manejar archivos zip están en la biblioteca ring-zip. Permiten crear, extraer y gestionar archivos comprimidos. La biblioteca es parte de las extensiones estándar de Ring. Funciones CSV. Estas funciones están en la biblioteca Ring CSV. Permiten leer, escribir y manipular datos en formato CSV. Dichas funciones simplifican el procesamiento de datos tabulares. Funciones JSON. En Ring, las funciones para manejar JSON están en la biblioteca Ring JSON. Permiten parsear y generar datos en formato JSON. Estas funciones facilitan el intercambio de datos estructurados. Biblioteca CGI, escrita en Ring. Obtener HTTP. Publicación HTTP. Carga de archivos. Galletas. Codificación de URL. Plantillas HTML. Caracteres especiales HTML. Generación de HTML mediante funciones. Generación de HTML usando clases. Ejemplo de CRUD usando modelo, vista, controlador. Ejemplo de usuarios. Registrarse, iniciar sesión y consultar. Extensión usando C++, API simple.
Permite añadir funciones al Ring Virtual Machine mediante la API de Ring. Se incluyen los archivos ring.h, ringxt.h y ringxt.c, donde Ring UVM Func Register registra funciones C++ con un nombre y un puntero a la función. Las extensiones se integran dinámicamente con loadlib o compilando módulos. Extensión ringlib SDL permite usar la biblioteca SDL para crear aplicaciones gráficas y juegos 2D. Proporciona funciones para manejar ventanas, eventos, renderizado, entrada de usuario, teclado, ratón, joystick y audio. Se integra mediante un generador de código que envuelve funciones C de SDL, usando la API de Ring para registrarlas dinámicamente con Ring VM Func Register. Extensión Ring OpenGL proporciona enlace a la biblioteca OpenGL para gráficos 2D 3D. Soporta versiones desde OpenGL 1.1 hasta 4.6, cargadas dinámicamente. Se usa junto a Ring FreeGLUT para gestionar ventanas y eventos, permitiendo dibujar formas como polígonos y triángulos. Extensión Ring FreeGLUT sirve para crear y gestionar ventanas en aplicaciones gráficas, integrándose con OpenGL para renderizado 2D, 3D, facilitando la gestión de eventos de teclado, ratón y temporizadores en aplicaciones gráficas interactivas. Extensión Ring Raylib sirve para desarrollar juegos 2D, 3D y aplicaciones gráficas, permitiendo crear ventanas, gestionar eventos, dibujar gráficos y usar funciones de RayG. Soporta animaciones, colisiones y entrada de usuario con muestras como Scissor Test y First Person Maze. Extensión Ring Tilengen integra la biblioteca Tilengen para crear juegos 2D con efectos retro. Permite inicializar ventanas, cargar mapas de tiles y gestionar renderizado. Herramienta Ring RPL. Es un entorno interactivo con soporte para comandos dinámicos y autocompletado, que permite ejecutar código línea por línea. Lee la entrada del usuario, evalúa las expresiones, imprime los resultados y repite el ciclo. Es ideal para probar ideas y depurar aprender la sintaxis de Ring de forma rápida. Extensión Ring libv. La biblioteca libv sirve para el manejo de input-output asíncrono multiplataforma, permitiendo crear bucles de eventos, manejar conexiones TCP y gestionar hilos. Extensión Ring libui permite crear aplicaciones GUI ligeras. Ofrece funciones para crear ventanas, botones, formularios y dibujar gráficos. Es ideal para interfaces simples y multiplataforma. Extensión Ring Sockets. Permite manejar sockets para comunicación en red usando la biblioteca estándar de sockets. Ofrece funciones como Socket, AFINET, SockStream, 0, para crear un socket TCP. Bind Sock 127.0.0.1 5050 para asociar una dirección. Listen Sock 5 para aceptar conexiones. Y Send Sock mensaje Receive Sock 1024 para enviar, recibir datos. Extensión Ring Threads permite manejar subprocesos, threads, para ejecutar código en paralelo. Proporciona funciones para crear un hilo, para iniciar un hilo con una función y para esperar su finalización. Extensión Ring HTTP Lib
Sirve para crear servidores web y manejar solicitudes HTTP. Permite configurar rutas, enviar respuestas y escuchar en un puerto. Es ideal para aplicaciones web ligeras con soporte para constantes. Extensión Ring Fast Pro. Esta extensión, introducida desde la versión 1.19, optimiza el procesamiento de datos en listas 1D y 2D con alta velocidad. Incluye la función Update Bytes Column, que manipula bytes en imágenes, como en la conversión a escala de grises. Se usa en aplicaciones como Image Pixel para tareas de alto rendimiento. Extensión Ringgrow útil. Mejora la interacción con la consola, permitiendo cambiar el título, establecer colores, posicionar el cursor y gestionar eventos de teclado-ratón. Introducida en Ring 1.20, es ideal para interfaces de consola dinámicas. Extensión Ring PDF Gen. Permite generar documentos PDF usando la biblioteca Haru. LibHaru. Es ideal para crear documentos dinámicos con texto e imágenes. Extensión Ring Pico. La extensión Ring Pico en Ring, introducida en la versión 1.21, permite programar aplicaciones para el microcontrolador Raspberry Pi Pico RB2040. Ofrece funciones para controlar pines y para pausas. Fin de este capítulo. Hasta el próximo. Que sean muy felices. Saludos cordiales de Antonio Ferrer Sánchez. Mensaje legal. Algunas imágenes, textos, sonidos y otras creaciones multimedia que aparecen en este audiovisual han sido extraídas de Internet sin ningún aviso de copyright incorporado en ellas. Tales productos se reconocerían propiedad legítima de sus autores o dueños siempre que puedan demostrarlo oficiosamente, y se retirarían inmediatamente. La Directiva 2001/29/CE de la Unión Europea armoniza los derechos de autor y otros derechos relacionados en la sociedad de la información actual, el derecho de reproducción, el de comunicación pública y el de distribución. Respecto a la protección de estos derechos, la directiva establece una clara excepción. Se permite el uso de materiales audiovisuales en el ámbito de la enseñanza, siempre y cuando tenga por objeto el uso con fines ilustrativos y se cite la fuente, incluyendo el nombre del autor, en este caso, este mensaje. La aplicación de esta normativa en España se traduce en la Ley de Propiedad Intelectual reformada en 2015 que especifica y concreta este uso y la protección de derechos.